Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias, ya terminando la semana. ¿Cómo va, José? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá terminando esta semana, que fue la primera de este nuevo gobierno. Bueno, nosotros, como suele suceder en estos casos, estábamos para esta época, nosotros me refiero a parlamentario, que hacemos la entrega de premios, los premios parlamentarios, y siempre para esta época del año hacemos el escrutinio de la votación. Se empieza a votar en octubre más o menos. Contemos a la audiencia quiénes votan para los premios parlamentarios. ¿Cómo es el proceso de votación? Votan periodismo especializado, asesores y los propios diputados, los propios senadores votan. Cada legislador recibe 2 planillas. Antes era una planilla, ahora estamos online, más que nada. Tiene la posibilidad de hacer 2 WhatsApp. Lo reciben por mail y ahí lo van completando. Lo van completando, los devuelven y votan a 5 diputados y 5 senadores. Eso es para ¿Quiénes todos. son los diputados y senadores que ganaron? La diputada que ganó, al menos, la diputada que ganó es Silvia Rospenato. El senador que ganó, Ignacio Nacho Torres, el gobernador de Chubut, recientemente electo. Segundo salió en diputados Germán Martínez. Tercero, Carlos Heller. Cuarta, Karina Banfi. Quinto, ya no me acuerdo. Pero bien. Igual son, por la terna de nombres que estás dando, son diputados muy activos en el tema parlamentario, en las comisiones, ¿no? Cada uno vota, a ver, ¿cómo se vota? Se vota, en la planilla tiene que votar 5 y tiene que votarlo en orden cualitativo. No cualitativo. O sea, que el primero que pone es el que recibe 5 puntos. El segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto recibe 1 punto. Entonces, eso es todo lo que sumamos. Además de eso, vota también para la otra cámara, por eso es bastante amplio la posibilidad. Tiene que ser el arco como para que te tienen que conocer y votar de las 2 cámaras. Pueden no votar también, pasa en algunos casos, aunque no completan todos los ítems. Y elegimos a los medios especializados que cubren la actividad legislativa. Entonces, el mejor medio radial, el mejor medio gráfico y el mejor medio televisivo. Y en televisivo, por 4º año consecutivo, ganó Diputados TV. Diputados TV, bueno, muy bien por la mejor cobertura parlamentaria desde los medios de comunicación, que compite con otros, también con otros canales, ¿no? Porque estuvo ahí segundo La Nación Más. La Nación Más, tercero Senado TV. Así estuvo muy ajustado, muy reñida la votación. En su momento, cuando estamos hablando estos premios se entregan hace 31 años. Mira, esta es la edición 31. Que casi mi edad, yo tengo 32. Sí, siempre me lo... Siempre me lo vas a recordar, me dice José. Sí. Pero como que me llama la atención. No, es así, claro, mirá, tenías 1 año cuando ya arrancamos. Y bueno, en esos tiempos, por de entrada en realidad no votábamos a los medios también, porque también elegimos a los periodistas más destacados de cada ámbito gráfico. ¿Y quiénes salieron los periodistas? En el caso de los periodistas gráficos, ganó Silvia Raster de Telam, de la agencia Telam. Elegimos también a los portales de noticias y agencias de noticias. Y este año ganó Infobae. Fue la 3ª vez, creo que es la que gana Infobae. También, y periodistas ganaron. De esta casa ganó Amanda Alma. Bien, Amanda. Acá le mandamos un saludo. Doblemente premiada, porque también había sido premiada por otro concurso, ahora hace un mes y medio atrás. Así es, sí. Y ella en este caso, por su cobertura gráfica. Cobertura radial. También, y televisivo, ganó Gonzalo Asís. que es reconocido de la casa. Yo estaba diciendo, bueno, pero él no cubre mucho el Congreso ahora, pero bueno, lo han votado mucho. Salió segundo Fernando Fraquelli, recién justamente nos cruzamos y
le contábamos las incidencias. Bueno, Fraquelli ganó, muchas veces ganó este premio. Y Gonzalo también se ha ganado alguna que otra vez. Cuando venía más como movilero aquí a cubrir el tema de las sesiones, porque ahora está más en el piso de TN, claro, no viene tanto a las coberturas. Y bueno, eso más o menos fue un poco lo que es estos premios, que bueno, en su momento, y ayer dijo hace ese tiempo, al principio nosotros no dábamos a los medios, se fue evolucionando. Y en el caso, bueno, ganaba mucho Crónica TV, ganaba muy seguido, era un momento que era el que estaba acá y habitualmente era el que ganaba, después empezó a ganar TN, después hubo Canal 26, lo ha ganado también. Claro, imagínate que a lo largo de 30 años fue evolucionando y pasando por todos los estadios. Y ahora ha llegado el momento de Diputados TV, y Diputados TV por cuarto año me parece muy merecido. Y que los propios diputados hayan votado a Diputados TV como el mejor canal de cobertura parlamentaria, ¿no? Y es raro porque a la vez cuando votan a un periodista votan de otro medio, ¿no? En este caso, bueno, Fraquelli es de esta casa, así que es un poco destacado de esta casa y de la TV pública también. Pero bueno, como un medio de televisión, mejor cobertura parlamentaria, felicitar entonces a todo el equipo de DTV, desde la dirección, los cámaras, maquillaje, vestuario, todos los que componen, los que estamos delante de cámara también, ¿no? Los conductores, los columnistas y todos los que hacen de que este programa y todos los programas de Diputados TV de 12 horas de programación estén al día con toda la información parlamentaria, porque ese es el objetivo nuestro, ¿no? Contar a la audiencia cuál es el trabajo de los diputados y las diputadas nacionales, los proyectos de ley, el trabajo en las comisiones, la cobertura de las sesiones, porque es sumamente importante y fundamental que la ciudadanía conozca el trabajo de la herramienta legislativa, ¿no? Podríamos decir, uno de los 3 poderes del Estado, que es tan importante para la gobernabilidad de quien esté en el Ejecutivo de turno. Así que felicidades a todo el equipo de Diputados TV. Así es, un saludo muy grande para todos y realmente es muy justo este premio. A lo mejor queda mal que uno lo diga, pero en realidad bueno, yo con todas las incidencias y los detalles de que, bueno, digamos, este premio tiene mucho prestigio y bueno, es el premio de la casa justamente porque los que votan son justamente, no hay un jurado que elige, sino son los propios protagonistas de las noticias que pasan acá en la caja de resonancia de la República y de la política, bueno, son justamente los que votan en esta elección. Bueno, José, vamos entonces a cambiar de tema. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a seguir hablando del tema de extraordinarias, porque es un tema muy dinámico, cambia minuto a minuto y me parece que acá hasta fin de año vamos a seguir hablando mucho de ese tema. Y seguimos con el tema de los decretos. Viste que al parecer va a ser un tiempito más esto de un decreto tras otro, y bueno, hasta que en algún momento seguramente tengan garantizados los votos necesarios para, creo yo, apuesto, una de las primeras cosas que enviarían sería ganancias, porque en ese caso contarían con el apoyo de Juntos por el Cambio, los libertarios, para volver a incorporar el tema del impuesto a la ganancia como 4ª categoría. Ya hubieron algunos borradores dando vuelta, o información por lo menos dando vuelta, de cómo sería ese proyecto del impuesto a la ganancia. Creo que tranquilamente podrían convocar extraordinarias, porque sabemos que Juntos por el Cambio va a apoyar con La Libertad Avanza volver a poner ese impuesto, porque cuando se votó hace 2 o 3 meses atrás, Juntos por el Cambio votó en contra de la quita del impuesto a la ganancia. Yo ya estuve hablando con algunos diputados y van a mantener, al parecer, la misma postura respecto a ese tema. Y también el otro tema, había otro tema que está... alquileres. Que también tienen el apoyo de Juntos por el Cambio para, bueno, derogar la actual ley de alquileres y al parecer que quede, tengo yo entendido, que quede a la libre voluntad de las partes, pero en realidad que se rija por las reglas del Código Civil y Comercial, ¿no? Que establece 2 años. Ahí habría que ver qué va a pasar también, porque para el Código Civil y Comercial el tema del dólar lo considera como una cosa. Y los contratos argentinos no se pueden contratar con una moneda que es considerada para nuestra ley como una cosa, a diferencia cuando se refiere a lo que es la moneda norteamericana, ¿no? Porque Milei dijo que dejaría la libre voluntad de las partes y que iría por que se podría contratar en dólares para que los jueces luego no puedan retrucarlo en los estados judiciales. Pero hay que ver ahí si no choca con la norma constitucional también, a ver qué parece, porque la moneda de libre circulación o la moneda de curso legal en la Argentina es el peso. Así es, sí. Y un detalle importante que me parece que vale la pena también destacar, se me ocurrió ahora cuando estaba dialogando cuando venía para acá con un colega, y estábamos hablando de si iba a haber extraordinarias o no y qué sé yo, y me decía,
Y me pareció disparador como para conversarlo acá también, digo, por el hecho de, él me decía, ¿y por qué no convocan para ganar tiempo? Me decía, a ver si cuándo iban a haber extraordinarias, y me decía, ¿y por qué no convocan, por qué no van armando las comisiones? Pero decía, no, las comisiones se tienen que armar a medida que vayan viniendo son a pedido justamente o a necesidad de la Cámara, en función de qué temas mandan y por qué comisiones tiene que pasar. Pero ¿por qué no las arman igual todas? Me decía. Digo, no, porque justamente, y vale la pena entonces para destacarlo, porque no estamos en periodo extraordinario. Las comisiones funcionan solamente en el periodo ordinario. O sea, desde marzo hasta noviembre. Si hay, como ustedes vieron la vez pasada, que semanas atrás, hubo una prórroga de ordinarias que duró hasta el 9 de diciembre, entonces las comisiones podían funcionar en ese tiempo. Tenían tiempo para dictaminar hasta 10 días antes, siempre del final del periodo ordinario. Ahora, si hay extraordinarias, justamente a partir de la convocatoria extraordinaria se pueden armar las comisiones solamente de ese tema, del tema que convocado vaya para a ocupar. extraordinarias. Así es. Claro. ¿Cuál es la única comisión que funciona todo el año, que no tiene tiempo, que puede funcionar? La bicameral de DNU. Es que se llama Bicameral de Trámite Legislativo, que es una de las comisiones más importantes que hay. Creo que va a haber mucho interés en ocupar esa comisión también, de alguna manera, para tratar de utilizar como un peso o un sistema de frenos y contrafrenos respecto a los decretos de necesidad de urgencia que los emita Javier Milei. Es una herramienta legislativa y completamente válida y legal en el caso de que aplique ser utilizada como corresponde legalmente, ¿no? Así es, justamente porque la idea es precisamente, esa es una comisión clave que la peleó mucho, lo hablamos del tema, pero en tiempo de Cambiemos, donde había una minoría en el gobierno, y justamente por eso decía, la presidencia fue muy peleada, la presidencia de la comisión, entonces se otorgó, ¿Quién tuvo la presidencia en el gobierno de Alberto? La tenía por un año sí. Claro, acordate que al ser una bicameral está formada por diputados y senadores. Claro, entonces en ese caso la tenía Luis Nadienov, pasaba después a Marcos Clery de la Cámpora también, o sea, se iba alternando. ¿Cuántos miembros tiene la bicameral esa? Tiene 16 miembros. Ah, poquitos. Sí, no Re tiene poquitos. tantos. No, claro, son diputados y senadores. Claro. Entonces, y vota doble, por eso es tan importante quién es el presidente, porque suele estar muy justa y termina definiendo el presidente de la comisión. Un día de la semana que viene por ahí podríamos hablar de ese tema. Sí, porque va a ser un tema que va a tomar mucha importancia, mucha relevancia aquí. Ayer la escuchábamos a la diputada que le hicimos una nota que también, cuando le preguntaste qué comisiones integraría, dijo que tenía interés en conformar la bicameral también de DNU. Claro, y era una persona que era la diputada Vázquez. Sí, la diputada Vázquez del PRO. Y que es interesante, y ella misma admitía que va a estar muy peleado el tema ese de las comisiones, porque ahora la mayoría el 40% de la integración de cada comisión va a ser de Unión por la Patria. Así que se tiene que repartir entre el resto. Exacto. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema del día de hoy. Vamos a empezar escuchando a un diputado formoseño, el diputado Fernando Carvajal, que hablaba respecto de la ley Ómnibus. Veamos qué decía. Creo que es un Congreso que tiene la obligación ética, política y ciudadana de trabajar si el Poder Ejecutivo manda proyectos que requieran un tratamiento inmediato. Esto es lo que todavía no sabemos lo que va a pasar, porque si bien se ha hablado mucho de esta ley ómnibus, no sabemos cuál es el contenido y cuál es la urgencia en términos políticos que pueden llegar a tener los planteamientos que vengan. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a cumplir con nuestro trabajo, a constituir las comisiones lo más rápido posible, a dar tratamiento, pero veremos cuál es el volumen de temas y también la naturaleza de los temas, porque nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que la reforma laboral, hay que hacer una reforma laboral. Después tenemos que discutir el contenido, a diferencia del anterior gobierno, que uno hablaba de reforma laboral y parecía que veníamos a entregar a los trabajadores. No se trata de esto, pero que se necesita una reforma laboral es indudable, por lo menos para nosotros. Ahora, una reforma laboral no se discute en 15 días entre Navidad y Año Nuevo. Esto está claro. Ni hay una urgencia que justifique que uno tenga que hacer una reforma laboral en 15 días. Entonces, si dentro de esta ley ómnibus
vienen medidas de esa naturaleza, seguramente no la vamos a poder estar dando tratamiento, porque además tenemos la obligación de consultar a los sectores interesados, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a otros sectores eventualmente, por lo cual, si lo que viene en la ley ómnibus son ese tipo de medidas, podremos iniciar la discusión, pero claramente no estamos obligados a una aprobación urgente. Veremos si hay otro tipo de medidas que sí justifican un tratamiento urgente como el que estamos previendo. Bueno, ahí escuchábamos al diputado entonces hablando respecto de la ley ómnibus. José, contanos en qué consiste esto. Bueno, justamente vamos a hablar un poco de las leyes probables de estas sesiones extraordinarias que se están barajando, están manejándose la alternativa de, bueno, cuando empezaron esto que se decía que empezaban el 11 de diciembre iban a mandar las leyes, bueno, no sucedió. Pero bueno, también yo digo, es una táctica también muy loable, eventualmente. Están anunciando que las vas a mandar porque te manejas, mientras tanto te podés manejar de todas maneras con los DNU, porque mientras el Congreso no está funcionando podés utilizar los DNU. Los DNU se pueden utilizar en cualquier momento de todas maneras, pero bueno, pueden resistir críticas cuando se utilizan durante el año y cuando se utilizan para sortear al Congreso justamente. Bueno, vayamos en este caso a las leyes probables, la ley ómnibus, hemos hablado bastante en estos días, pero bueno, también modificación de impuesto a las ganancias, ese es uno de los temas también que hay, movilidad jubilatoria, la derogación de las PASO, eso es otro de los temas que se especula, también se hablaba que en esa ley ómnibus todos estos temas podían llegar a entrar, no va a ser así. Y una de las razones, por ejemplo, es que la derogación de las PASO eventualmente es una ley electoral, tiene que ir como aparte, sola, no lo podés juntar con otros temas, y si lo tenés que juntar con otros temas, sí tiene que ser sobre la misma cuestión. Pasa que en realidad, fíjate en el listado, tenés una tributaria, que es el impuesto a la ganancia, después tenés, bueno, la de movilidad jubilatoria entraría también en esa, ¿no? Derogación de las PASOs es electoral, ley de alquileres que tocaría más la rama de la parte civil, del Código Civil, también tiene que ver algo ahí con el tema de Constitución Nacional, como estábamos diciendo, y bueno, ley de blanqueo de capitales. Como que son muy diversos los temas como para meterlos en un solo paquete todo junto, me parece. Así es. A mí me parece que, por ejemplo, ley de alquileres, pero me parece, nada más, porque está meneando el tema, pero me parece que en este fárrago de cosas no va a entrar. No va a entrar porque, aparte, porque no engancha en ninguna de esos temas de ómnibus, o sea, no podés meter una cuestión, tampoco deberían entrar el tema de la derogación de las PASO con una ley, o sea, no compartir el mismo ámbito que tenéis el tema de ganancias. Pero a mí me parece que, por lo menos ahora, lo cual no implica que en febrero no lo estén tratando igualmente por una cuestión de tiempo, porque si ya lo mencionaron, ese es el tema, es que puede ser, a lo mejor lo que digo, no entraría dentro de esas leyes ómnibus, que de todas maneras ahora lo que están diciendo es que no va a haber un ómnibus, pero ahora lo vemos. Pero y el blanqueo de capitales sí debería entrar dentro de esas normas, que ahora lo vamos a ver en la nueva placa, la próxima placa. A ver, ahí cambiamos. A ver, tenemos otra placa. Sí, no habría ley ómnibus, sino alrededor de 3 paquetes de leyes. Justamente, entonces, lo que decíamos ayer, lo decíamos fuera de cámara, varias combis, o acá, justamente, que habría leyes más cortitas, pero más direccionadas, justamente, o específicas sobre tal o cual tema, y no mezclar todo. ¿Qué pasa? Los ejecutivos, a todos, o sea, esto no lo inventó la Libertad Avanza, no se lo achaquen a ellos, en realidad, todos los gobiernos buscan hacer una ley ómnibus directamente porque es más fácil. La aprobás y la aprobás toda. Sí. Este es un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras, tiene que sentarse a negociar, puede amagar que te mande una ley ómnibus grande con todo adentro, pero no necesariamente es lo que termina haciendo. Ahora se está especulando con 3 paquetes de leyes. Yo digo, mientras tanto, pasa el tiempo y a lo mejor lo que se quiere es que pase el tiempo. Ahora ya se está diciendo que en diciembre no hay tiempo, lo escuchábamos al diputado Carvajal, que claramente entre las fiestas no da para tratar una reforma laboral. Bueno, la reforma laboral no se está especificando de que se vaya a hablar de esto. Lo que sí va a suceder es que en esas leyes, en ese paquete de leyes, va a haber normas que van a alcanzar al tema laboral, al tema de las empresas, al tema de las regulaciones. Ya vamos a ver.
van a avanzar con algunos DNU, en especial uno para eliminar las regulaciones de la economía. Eso es lo que se está especulando. Veamos entonces, vamos al primero de esos paquetes de leyes que tiene que ver con, que eso sería con las normas tributarias. Y ese es el primer paquete de leyes, incluiría reformas impositivas. Una de ellas sería el impuesto a las ganancias. La reforma del impuesto a las ganancias, que sería volver atrás lo que se aprobó en la última reforma sobre ganancias, que se aprobó en diputados con el 19 de septiembre, fue pasado con 135 votos a favor, 103 en contra. El Senado lo transformó en ley el 28 de septiembre. En 2 semanas se aprobó todo, se rindió con todo, el 38 votos positivos y 27 negativos, así llegamos. Si te parece, José, vamos a ver el testimonio de la diputada Figueroa Casas, que hablaba respecto al impuesto a las ganancias. Es muy bueno bajar impuestos y creo que la presión tributaria es terrible en la Argentina, pero el problema es que esa modificación específica beneficiaba a gente que ganaba mucho, porque el resto ya estaba por el decreto Massa y todo, y quedaban fuera, por ejemplo, yo lo decía siempre, los médicos, el que tenía un comercio, el que era dueño de un restaurante, todos los autónomos. Entonces, la verdad que a mí me parecía injusta, porque cuando uno hace un sacrificio fiscal, tiene que tratar de repartirlo entre todos. Entonces, si vos me decís a mí, el impuesto a las ganancias está desvirtuado y tuvo mucho que ver la cláusula Massa con eso. ¿Por qué? Porque el que ganaba hasta una cantidad, cuando caía con todo. El problema, yo lo traté de decir 1000 veces, creo que desde que estoy acá lo he dicho. No, nunca. El problema son las escalas. El problema son las escalas. Entonces, vos, ¿qué son las escalas? Cuando una vez que tenés sobre cuánto tenés que pagar, vos vas y te fijás. No es que hay un porcentaje directo, hay un porcentaje de acuerdo a qué escala te toca. Los que ganan menos, pagan menos, por eso es un buen impuesto, y los que ganan más, pagan más. ¿Qué pasó? Se achataron. La diferencia de pasar del 11 al 27 era muy chiquita, por la inflación, por todo lo que nos pasa en la Argentina. En lugar de ir a eso y modificar eso para que fuera algo lógico, pusieron ese parche, esos arreglos. Y ahora se siguieron haciendo todos estos arreglos. Entonces, el impuesto a las ganancias es un impuesto que en muchos países recauda mucho, que es justo porque si uno tiene que pagar un poquito, todos, no es lo mismo que el que cae paga un montón. Entonces, me parece que hay que hacer una modificación. Lo planteé siempre, no era este el camino. A algunos que no paguen nada y muchísimos que pagan un montón. Entonces, me parece que en un país complicado todos tenemos que poner y ayudar de alguna manera que sea más parejo para todos. Bueno, y escuchábamos a la diputada entonces, como decíamos en el día de ayer, ella es contadora, tiene formación en esto y bueno, es muy pedagógica a la hora de explicarlo, ¿no, José? Así es, bueno, y ahora entonces, de acuerdo con este proyecto, este tema de ganancias, se elimina la 4ª categoría de ganancias. El proyecto, estamos hablando de lo que la última reforma del tema que se aprobó hace 3 meses. Solo pagarán el impuesto a los mayores ingresos cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos vitales y móviles, más arriba de 2 millones de pesos, 2.100.000 creo que es. El tributo alcanza a 90.000 contribuyentes, ahora antes lo pagaban 700.000, que representa el 0,88 de los trabajadores registrados en Argentina, entre quienes seguirán pagando se encuentran CEOs, puestos calificados, cargos políticos, jubilaciones de privilegio. Esos son los que van a seguir pagando. Veamos entonces en la próxima placa. Es un beneficio entonces para un sector de los trabajadores que afectó la coparticipación. Y acá está la, digamos, excusa para volver sobre el tema, volver para atrás. La coparticipación de recursos hacia las provincias fue afectada y vieron disminuidos sus ingresos al Tesoro y ahora reclaman ese ingreso en sus arcas. El ministro Caputo esta semana contó y blanqueó ese interés del nuevo Ejecutivo para volver atrás, a pesar de que, bueno, tienen ese pecado original de que, bueno, Javier Milei lo votó a favor esta norma. Justamente, bueno, pero no era presidente. Ese es el tema. Ahora, ante la situación imperante, bueno, volvemos para atrás, ese es el interés. Si tiene los votos, así será. Caputo dijo que es un pedido que le han realizado los gobernadores de provincias que han sido citados a la Casa de Rosada para el martes que viene. Insisto y recuerdo esto, cuando aquella vez en 2016
desde el Congreso, la Nación, lograron torcer el brazo al gobierno de Mauricio Macri para avanzar sobre ganancias y hacer que elevar el mínimo no imponible, eliminar un montón de gente afectada por el tema del pago de ganancias. ¿Qué pasó? Cuando llegó el tema al Senado, los gobernadores dijeron, no, esto no puede ser, nos tiene que compensar. Recordemos que en este caso también se había hablado extraoficialmente, estábamos en campaña, bueno, tenía lógica que el candidato oficialista era el ministro de Economía y promovía esto, que realmente era un beneficio para todos, pero bueno, los gobernadores quedaron atentos a que si ganaba el candidato de ellos, iba a compensarlo. ¿Cómo se suponía que iba a compensar? Había un proyecto para que él se compensara a través del impuesto al cheque. El impuesto al cheque, recordemos, tributa al 100%, va a la ANSES. En este caso, uno de los proyectos que estaba en danza era el 50% que fuera a las provincias. Es mucha plata el tema de lo que alcanza a las provincias y veámoslo, por ejemplo, por qué es que se quejan los gobernadores. Lo hizo el cálculo la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo cuando se estaba debatiendo, o sea que los legisladores sabían estos datos. Estimó que el proyecto tendría un costo fiscal aproximado de 3 billones de pesos. Este es el proyecto que se ha terminado aprobando. ¿Cuál es la afectación a las provincias? Un monto estimado en 1.6 billones de pesos, al tomar en consideración que ganancia es uno de los principales impuestos coparticipables. Algunos dicen el 55% del impuesto a la ganancia va para las provincias. Así es, vamos a escuchar entonces la palabra del diputado Atilio Benedetti, que hablaba respecto del impuesto a las ganancias. Frigerio, por supuesto, está preocupado por esto, lo mencionó en su discurso de Asunción. No le alcanzan los fondos para pagar sueldo y aguinaldo, que es lo básico que tiene que hacer el gobernador. Bueno, estamos expectantes a ver cómo se va a resolver incluso ese tema de ganancias, que vuelvo a insistir, lo alertamos en su momento. Digamos también, dentro de las contradicciones, que espero que no incurran muchas más el gobierno, Javier Milei votó a favor de la disminución de ganancias, y hoy parece que está reviendo. Así que digo, en esto de que ir y venir, bueno, seamos serios todos. Creo que todos tenemos que hacernos cargo, a ver si podemos construir un país más serio, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado de la UCR, claramente como por ser parte de Juntos por el Cambio, ellos habían votado en contra y mantendrían la postura respecto al impuesto a las ganancias. ¿Qué más tenemos, José? Bueno, otro de los temas que ya no son trascendidos, sino que ya justamente los va anunciando el propio ministro de Economía, que esta semana habló bastante, habló a partir de un discurso que dio fue el martes pasado, creo, que fueron los anuncios de las medidas a implementar, y bueno, y el miércoles después hizo un reportaje, ayer también hizo otro reportaje y va adelantando todos los detalles de las medidas que se van a adoptar, y una de las medidas es la suba de porcentaje de las retenciones para exportar. Este es un tema que genera urticaria, obviamente, en las entidades del campo. Justamente el ministro Caputo dijo que va a enviar una iniciativa que impone el 15% de retenciones a todas las exportaciones. Veamos la próxima placa y ahí veremos, es el proyecto que impondría retención del 15% a todas las exportaciones de productos agropecuarios e industriales y un 30% a la soja. Esta iniciativa también incluye, por ejemplo, 5% a la minería, creo algo así, según ha ido trascendiendo. Este proyecto estaría entonces dentro de esa primera parte. Habíamos hablado de que se desdoblaría en 3 partes esa ley ómnibus que iba a haber. Entonces, en la primera parte esto va a estar ahí. Ganancia va a estar y algún impuesto más que quieran poner estará también. La decisión fue anticipada a los dirigentes de la mesa de enlace por los funcionarios del Caputo en una reunión en la Secretaría de Agricultura, que ahora se llama Secretaría de Bioeconomía. Esto ya se lo adelantaron y, entre paréntesis, me había olvidado, los gobernadores el martes que vienen sí, acá a Buenos Aires para reunirse. Sí, las últimas noticias que trascendieron es que Javier Milei le habría pedido a Francos que convoque a los distintos gobernadores de todas las provincias para tener una reunión con ellos, seguramente para empezar a avanzar un poco respecto a los acuerdos y al acompañamiento, ¿no? Porque después de los acuerdos que puedan hacer los gobernadores con el propio presidente, eso muchas veces se ve reflejado también dentro de lo que van a votar luego los diputados y los senadores aquí en el Congreso Nacional. Llegamos a la mitad del programa, vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias.
está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de todas aquellas leyes que posiblemente sean las protagonistas en el periodo extraordinario cuando definitivamente Javier Milei, como presidente de la Nación, convoque a extraordinarias a este Congreso Nacional, ¿no, José? También, así decíamos, y cuando hablamos de extraordinarias, vos podés especular con este tema. Bueno, las convoco el 11 de diciembre y no las convocaste, o sea, no hay ningún problema. Sí. Vos podés seguir amagando que las vas a convocar, sobre todo porque tenés que, primero, porotear a ver si tenés los números para aprobarla. Estudiar bien qué leyes vas a mandar. Si te conviene mandar decreto o mandar las leyes. Y si las mandás en un paquete ómnibus, si mandás 2 leyes, mandás 3 leyes, cuáles son los temas, si alquileres lo mandás en extraordinarios o esperás a que empiece el periodo ordinario. Siempre es más viable el tema de extraordinarias porque te da la posibilidad de sesionar sin inclusión de otros temas, sin que te aparezca una Cámara que es tan adversa, que puede llegar a ser tan adversa, que pueda armarte una mayoría especial que te pueda hacer tratar temas que no quieras tratar y que después lo tenga el presidente que vetar. Esa es una alternativa. Lo que sí no es conveniente es que suceda lo que, por ejemplo, le pasó a Alberto Fernández, que mandaba, durante 2 años consecutivos, mandó decenas de proyectos a extraordinarias que ni siquiera se trataban ni en comisión, y mucho menos en el recinto. Ese es el tema. El último año, este año sí se trataban en una sesión que hubo en febrero pasado. Ahora veamos entonces, uno de los temas es la movilidad jubilatoria. Entonces recordamos, ayer lo mencionábamos, recordando que el decreto reglamentario, había tanta expectativa con esta norma que un día sábado se publicó en el boletín oficial. Es un día que el boletín sale de lunes a viernes. Fue una edición especial del boletín oficial que un sábado, el sábado 13 de febrero, y en febrero encima, se emitió el decreto 104/21. Estableció el nuevo sistema para los aumentos de jubilaciones, determinándose que las mismas se ajustarían de manera trimestral a partir de una fórmula que se aplicaría en un 50% en base a los recursos con destino al ANSES y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables. A partir de esa norma, es el INDEC el que elabora los cálculos y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo la encargada de elaborar y publicar dicho índice, como así también la metodología utilizada para su confección. Recordemos entonces cuándo se había aprobado. Pasamos a la próxima placa. Vamos a ver cuándo es que se aprobó. Ahí está. Es en la última sesión de 2020. Esto fue una de las primeras medidas que se aprobó en los tiempos esto fue de pasado un año. El 29 de diciembre, en el Frente de Todos porque me quedaba con 2019, en realidad fueron los primeros tiempos de Alberto Fernández, claro. Y en ese diciembre lo que había hecho había mandado una ley ómnibus también, él con leyes de emergencia, etcétera. El 29 de diciembre de 2020, entonces, el Frente de Todos había logrado en diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria tras un debate de más de 10 horas, con 132 votos a favor, 119 en contra, ninguna abstención, y el propósito del ministro de Economía, ahora Luis Caputo, es fijar los aumentos por decreto. Él adelantó que va a modificar la fórmula que se armó en su momento en tiempos de Alberto Fernández, que a su vez había modificado la fórmula que se había aprobado en tiempo de Cambiemos allá por fines de 2017 y aquel recuerdo de las 14 toneladas de piedra. Veamos ahora la próxima placa. Antes de ver la próxima placa, José, tenemos la palabra del diputado Héctor Stefani, que hablaba sobre alquileres y también sobre movilidad jubilatoria. Vamos a ver qué decía.
Bueno, yo creo que sí, que la modificación de la ley de alquileres es algo que podemos acompañar. En cuanto a las medidas que fueron anunciadas por el ministro Caputo con respecto a ganancias, nosotros no la votamos, así que es una medida que vamos a acompañar. Creo que necesita debate cualquier modificación en la fórmula del haber jubilatorio de los jubilados. A lo que perciben los jubilados con relación a la movilidad y con relación a la inflación. Me parece que la Argentina hoy necesita del Congreso un debate integral del sistema previsional argentino. Nosotros, como el resto del mundo, tenemos un sistema que está en crisis, pero en la Argentina esa crisis está agravada no solo porque la gente tiene más tiempo jubilada quizás que la de que trabajó, sino porque la fórmula ideal para sostener un sistema jubilatorio en las condiciones en las que está es que tengamos 3 personas trabajando por cada jubilado, y hoy eso nos llega al 1.4, 1.5, y además obviamente que la inflación, que es en la Argentina un valor constante desde que yo soy joven, es hoy un valor importante para los jubilados que son un sector que no tienen capacidad de movilidad, que no se pueden manifestar, que han cumplido con lo que la ley les pedía para llegar a estar jubilados, y que te diría es el sector de la sociedad más desprotegido de todo. Ahí me parece que eso va a tener no va a tener mucho apoyo, por lo menos de mi parte, y va a requerir de un debate mucho más profundo e integral, pero como vos decís, algunas medidas sí y otras medidas no. Bueno, ahí escuchábamos entonces al diputado hablando respecto a estos temas que van a tratar aquí en la Cámara de Diputados. Y José, ¿qué más tenemos? Hay una segunda tanda, entonces estábamos hablando de cómo se va a diseccionar o cómo se diseccionaría esa ley ómnibus, y en esa segunda parte estaría la eliminación de las regulaciones. Eso se van a basar en un trabajo de Federico Sturzenegger, que él lo había hecho, en realidad lo hizo para Federico Sturzenegger. Recordemos que fue presidente del Banco Central en tiempo de Cambiemos, y él estuvo trabajando durante la campaña para Patricia Bullrich. Ese informe es un informe muy largo, muy especial con relación a la eliminación de regulaciones. Bueno, después lo toma Javier Milei, justamente porque tiene una admiración muy especial por Federico Sturzenegger, y entonces, en base a ese trabajo que él elaboró, se avanzaría con un proyecto para derogar 500 leyes. Aunque no todas serían incluidas en un proyecto de ley, en realidad, digamos, en la próxima placa, va a ser algunas de esas normas serían eliminadas por un decreto de necesidad de urgencia. Ya está especificado que no habría una norma que venga y derogue 500 leyes, sino que tampoco implica que las 500 leyes vayan a ser derogadas ahora. Hay quienes dicen siempre, miren, leyes sobran, y de hecho Javier Milei lo dijo en la campaña, hay leyes que sobran, hay que eliminarlas. También lo dijo Juntos por el Cambio, o sea que se espera que no haya disidencias entre, ya no digamos la Libertad Avanza y el PRO, sino que el resto de Juntos por el Cambio, los radicales, que ahora están separados, radicales, coalición cívica, porque en campaña dijeron lo mismo, hay que eliminar leyes, sobran leyes, lo decía por ejemplo Carlos Melconian, que iba a ser el ministro de Economía si ganaba Patricia Bullrich. El plan de reforma del Estado prepararía el terreno para privatizar empresas del Estado. Eso estaría entonces dentro de ese paquete, de ese segundo paquete de leyes que estaría incluido en esa disección de lo que es la ley ómnibus, en la que originalmente se había pensado. Ahora van a ser 3 partes. Una es la parte impositiva, otra es esta desreguladora, y la tercera parte es la que vamos a ver en la próxima placa. Sí, es el tercer bloque de reformas que apuntaría a la cuestión institucional. Entonces, ahí estamos hablando de, por ejemplo, boleta única, nueva ley de partidos políticos y la eliminación de las PASO. En boleta única, vamos a decir un detalle, ayer lo hablamos justamente. Ahí Juntos por el Cambio va a votar en contra con la Libertad Avanza. ¿Cuál? La boleta única. La boleta única no, a favor. Claro, perdón, sí, recontra a favor, claro. ¿Por qué? Sí. Porque hay un detalle acá. Acá el tema tiene ya media sanción, sí, porque se aprobó en 2022.
¿Y no venció todavía? Y no venció todavía el Estado parlamentario. O sea, falta que apruebe quién, Senado o diputados. El Senado le falta. El Senado ni siquiera la trató, no hubo ni una informativa, nada. Sí. En su momento, Silvia Los Penato, ganadora del premio parlamentario, a quien la saludamos desde acá, dijo en su momento, lo decía en privado, no importa que no lo traten, logramos el éxito de haberla aprobado en diputados. Ahora, nosotros el año que viene, cuando ganemos las elecciones, recordemos que Juntos por el Cambio tenía aspiración de que iba a ganar y que le iba a ir muy bien en las provincias, cosa que sucedió, pero que también le iba a ir muy bien en la elección de senadores, entonces iban a tener muchos más senadores. No, eso sí, no sucedió, no le fue bien, pero de todas maneras tienen una mayoría especial en el Senado, como ahora sí, que sería la idea de entonces ir por la boleta única y aprobar, darle la media sanción que queda, que resta, que no perdió estado parlamentario. Una nueva ley de partidos políticos. En esta nueva ley, acá lo puse en dos partes, pero esto de eliminación de las PASO va dentro de la nueva ley de partidos políticos. Recordemos, las PASO se crearon en 2009, el año 2009, después de las elecciones aquellas en las que, ya me estoy spoileando, primero pasemos mejor a la próxima placa. Justamente sí, la derogación de las PASO, que es lo que venía incluido dentro de esa reforma política, es porque las PASO fueron incorporadas en la ley 26.571. Es conocida como Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Se sancionó el 2 de diciembre de 2009. 2009 fue un año en el cual se habían adelantado las elecciones. El gobierno de Cristina Kirchner las había perdido, se habían adelantado a junio. Yo voté por primera vez, 2009, ya fue mi segunda elección. 2009 yo estaba terminando la escuela secundaria. No sos tan chica. ¿Eh? No sos tan chica entonces. Y no, viste, 2009 ya votaste, sí. Claro, tenía 18 ya en diciembre de 2009. En 2009 ya, en junio se votó. Después, pero el gobierno de Cristina Kirchner, de Cristina Kirchner, hizo durante lo que restaba, aprovechó esa mayoría que tenía para avanzar sobre un montón de normas. Por ejemplo, la ley de medios se hizo en ese lapso que fue entre esas elecciones perdidas y diciembre, el mes de diciembre, cuando se produjo el cambio legislativo. Pero cuando se produjo el cambio legislativo se aprobó esta norma que incluye la Ley de Democratización de la Representación Política, incluye el tema de las PASO, pero también avanzarían sobre cuestiones, por ejemplo, sinceramiento, esta es la idea de este gobierno, sinceramiento de los padrones de afiliados, eliminar las PASO también y cambiar la normativa vinculada al financiamiento. Lo que dijo el ministro del Interior Guillermo Franco, sumó otro tema posible para debatir en el Congreso, que es justamente la derogación de las PASO, bajo el fundamento de bajar el gasto de la política, dijo, y modificar el sistema de elección, dejar el tradicional de la boleta en papel e ir hacia la boleta única o electrónica. Y el último tema que nos quedaría entonces ya es el blanqueo de capitales. Recordemos, hablamos mucho en su momento que el gobierno saliente de Alberto Fernández, pero fundamentalmente cuando estaba en el Ministerio de Economía Sergio Massa, él insistía en la necesidad de que se aprobara este blanqueo de capitales, un blanqueo de capitales que venía de la mano de un acuerdo que se había firmado con Estados Unidos en diciembre del año pasado. Entonces era un proyecto que quería que se aprobara antes de finalizar el año, o si no en enero, si no en febrero. Bueno, pasó y nunca se aprobó. En definitiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló del tema, anticipó que va a ser esencialmente para todo el mundo el tema del blanqueo de capitales, pero principalmente se va a favorecer a aquel que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino. O sea, vos podés blanquear todo, pesos también, obviamente, pero aquellos que incluyan los dólares, ahí es mucho mejor. Y uno recuerda, ayer hablábamos del blanqueo que había hecho Macri en 2016, 17, y que en ese momento te cobraban, si vos traías plata igualmente, y te descontaban una parte importante. En este caso respetarían que no pagas nada si ingresás dólares. El que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino no va a pagar nada, eso lo dijo el ministro de Economía. Veamos entonces lo que sería la última placa. El ministro de Economía dijo que las personas que tengan dólares en el colchón, caja de seguridad o tengan la plata afuera, no van a pagar nada si ingresan sus dólares al sistema bancario argentino. Si sacan los dólares del sistema bancario, van a pagar en cambio un 5% de impuestos. Y ahora sí, la última placa, es muy costoso que los capitales se sigan fugando. Con esa política de combatir el capital, lo único que hemos logrado es que se vaya
un producto bruto afuera, es lo que siempre recuerdan. O sea, si todos los que tienen dólares afuera o en algún lado, abajo del colchón, donde sea, lo blanquearan, cosa muy difícil que pueda suceder, pero si lo blanquearan no haría falta todas estas emergencias que se practican. Y si esa plata volviera, no tendríamos ningún problema de déficit, porque esa plata generaría una recaudación que haría que las cuentas fiscales estén en orden. Eso es lo que dijo el ministro Luis Caputo. Así es, José. Bueno, muy claro y didáctico, como siempre, con el informe de las leyes en el día de hoy. Vamos a escuchar y a empezar a repasar la palabra de algunos legisladores. En este caso, el diputado Julio Moreno Ovalle, que es de La Libertad Avanza, de la provincia de Salta, que hablaba respecto a un tema que tiene mucho de análisis todavía, que tiene que ver con las comisiones. Veamos qué decía. La idea fundamental es ocupar la mayor cantidad de comisiones, que creo que es importante para nuestro bloque, hablo de La Libertad Avanza, y justamente eso es lo que nos va a caracterizar, la participación de todos los integrantes de los diputados de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de comisiones, especialmente los proyectos de ley que vengan, y obviamente ocupar las comisiones que realmente nos interesan, como todas las reformas que está planteando el gobierno. ¿Sí? ¿Tuvieron reuniones internas? ¿Están hablando de quién puede ir a cada comisión, los nombres? Bueno, todavía no tenemos los nombres. Yo hice una propuesta de cuáles son las comisiones que me gustaría trabajar. ¿Cuáles son, diputado? Cuéntenos. Las que a usted le interesan. Quiero trabajar en legislación general, en presupuesto y Hacienda. Me interesa la Comisión de Economía, y después, por supuesto, una bicameral de todo lo que sean los manejos de la participación pública-privada. Así que creo que es un esquema bastante interesante. Bueno, tenemos, me parece que un tape más cortito de este mismo diputado. Bueno, vamos a ver antes de terminar el programa, a ver qué decía. Como lo dijo el presidente Milei, es muy simple. Acá hay que generar las condiciones para que la actividad privada genere la confianza para poder invertir en todas las obras que se van a hacer. Y obviamente la tranquilidad que vamos a tener que esté trabajando el sector privado justamente nos da la seguridad de que va a haber transparencia, de que vamos a tener en definitiva una obra, una gestión de que no va a haber casos como que conocemos todos de la obra pública. ¿No? Así que creo que es interesante la propuesta que está haciendo el presidente Milei. En cuanto a privatizaciones, ¿cuál cree que se debería avanzar? Bueno, las privatizaciones se tendrán que estudiar. Yo estoy por pedir varios balances de las empresas que eventualmente podrían ser sujetas de privatizaciones. Por de pronto lo que yo leí no está seguro es que se van a transformar en sociedades anónimas, y al ser transformadas en sociedades anónimas se puede llegar a vender un paquete 49-51 o bueno, como sea, pero va a ser mucho más fácil la administración público-privada. Bueno, ahí lo escuchábamos a un nuevo diputado, ¿no? Electo por La Libertad Avanza. Vamos a empezar a ver muchas caras que no conocemos, y a medida que vayan participando aquí en Diputados TV, bueno, se van haciendo cada vez caras más conocidas, ¿no? Así es. Este es uno de los dos diputados que se habían ido con Carlos Zapata y que después volvieron. Estaba la intención de formar un interbloque y después volvieron a la Libertad Avanza. Bueno, José, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana. No, mañana, el lunes. El lunes, como todas las tardes, a partir de las 18 horas, nos encontramos aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau. Para agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia.